En el Evangelio de Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, hay una frase por ahí, no sé si ustedes están de acuerdo con esa frase, que más vale una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida. Más vale una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida. ¿Están de acuerdo con eso? La verdad es necesaria. Siempre hablar la verdad es necesario. Aunque lamentablemente la verdad muchas veces duele, no nos gusta, es incómoda, pero siempre, hermano, la verdad es lo que la gente necesita escuchar, siempre. Entonces, y la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y esta tarde, aunque el tema que quiero hablar es algo que cada uno como cristiano lo conoce, pero nunca lo he tratado como en algún estudio, algún mensaje. Pero esta tarde quiero compartir esta verdad, y les pido que abran Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Hay mensajes, distintos tipos de mensajes que son de estudios bíblicos, hay mensajes de crecimiento, pero también hay mensajes que son apologéticos, que tienen que ver con defender la verdad de la palabra de Dios. Y este mensaje es un poco relacionado con eso, una apología, ¿cierto?, de la verdad de la palabra de Dios. Juan 14, versículo 15 al 18, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Jesús anunció a sus discípulos que Él se iría, pero les enviaría a alguien igual a Él, que estaría en lugar de Él.
Y Jesús les aclaró que Él enviaría al Consolador, al Paracleto, al vicario de Cristo. Vicario significa una persona que sustituye a otra persona en determinadas funciones y asuntos. Ese es un vicario, alguien que está en lugar de. Y Cristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, que Él enviaría al Consolador, al Paracleto, al vicario, al que iba a estar en el lugar de Cristo, al que lo iba a representar. Y este es el Espíritu Santo. Es Él quien está en lugar de Cristo, cumpliendo las funciones de salvar, como leíamos ahí, de salvar y edificar, y traer la verdad a los perdidos, y edificar a los suyos. Pero por siglos, una religión que se llama a sí misma cristiana ha usurpado el trono de Cristo. Y ha usurpado el trono y el lugar del Espíritu Santo, llamando vicario a su líder, denominado Papa o Padre, cuando la Escritura dice claramente que no debemos llamar Padre a nadie en la tierra, sino solamente a Dios. Y con la reciente nominación de un nuevo líder para la Iglesia Católica Apostólica Romana, y especialmente porque primera vez en la historia que es un líder que sale de que no es de Europa, sino es hispano. Y lo más terrible de todo es que muchos líderes importantes de la Iglesia evangélica, muchos líderes evangélicos, como Luis Palau, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, se han acercado mucho, y por lo tanto se hace necesario hacer hincapié en que ellos la religión católica romana se hace necesario, hermanos, dejar muy claro que ellos no son salvos, ellos no son cristianos, ellos están perdidos en sus pecados y van camino a un infierno de perdición. Y por lo tanto nosotros no debemos engañarnos de pensar que ellos son salvos, porque si nosotros estamos pensando que ellos son salvos, claramente nosotros les estamos impidiendo conocer la verdad que les puede salvar del camino del error. Lamentablemente hoy en día yo he escuchado a muchos evangélicos hablar de los católicos y llamarlos como nuestros hermanos católicos. Una persona no cristiana le puede llamar un hermano católico, pero un hijo de Dios, un salvo, no puede hablar de una persona que es católica como un hermano en la fe. Entonces el propósito, hermanos, de este tema es, primero, dejar claro lo que la Biblia dice. Segundo, hermanos, no pensar que ellos sí están en la verdad, que ellos sí van en el camino correcto, que sí ellos sí son salvos, cuando realmente no lo son, y dejar y cerrar la puerta para nosotros no seguir predicándoles a ellos el Evangelio. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque, Señor, tenemos tu palabra y ella es la verdad que tú has dejado para tu pueblo, para la iglesia. Gracias porque usted la ha preservado hasta nuestros días, la ha guardado, la ha cuidado,
la ha protegido de que sea destruida, pero también la ha guardado y protegido del error. Y la tenemos en nuestras manos, que es lámpara a nuestros pies, y podemos saber el camino por donde debemos andar. Yo te ruego que tu palabra esta noche nos hable, pero también, Señor, nos haga estar alertas, Señor, para no cerrar nuestra boca, para no compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos, aun cuando a veces pensamos que están tan cerca, cuando en realidad están muy lejos. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a entender el propósito de esta palabra y que esto nos ponga en nuestro corazón, Señor, un fuego en nuestro corazón por aquellos que están no solamente sumidos en esta religión, sino en muchas religiones, a llevarles la verdad del Evangelio, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación que se encuentran solamente en Jesucristo. Señor, ayúdenos, se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces el apóstol Pablo dejó claro que hay un solo evangelio. No hay otro evangelio, uno solo. Y él dijo claramente que si hay uno que anuncia un distinto evangelio o otro que pervierte ese evangelio, sea anatema. Entonces, la Iglesia Católica Romana es un sistema falso. Y voy a enunciar algunas de las cosas para que entendamos que escuchaba hace unos días atrás a un líder católico hablando en una conferencia ecuménica donde estaban reunidos de distintas religiones, y él decía que el problema que hubo con Lutero, y por eso él protestó, que su protesta era que la Iglesia Católica creía que la salvación era por obras. Pero hace poco, ¿cierto?, un concilio de los católicos dijeron que la salvación no es por obras, sino solamente por la fe en Jesucristo. Y entonces, después de llegar a una conclusión, declararon esto, lo escribieron y había que firmar. Y entonces muchos líderes protestantes fueron y firmaron, dijeron ya, lo que Lutero clavó ahí para protestar, ahora eso ya se eliminó. La Iglesia Católica cree que la salvación es por la fe, entonces estamos en paz. Ya no hay que protestar. Pero no es solo eso, son muchas cosas. No es solamente una cosa. Fíjese, yo creo que muchos, gracias al Señor, porque muchos de los que están aquí, o varios de los que están aquí, vienen de esa religión. Y por la gracia de Dios, Dios tuvo misericordia, les atrajo la verdad, el velo cayó de sus ojos y pudieron ver la verdad en Cristo. Y hoy son salvos por la fe en Él. Gloria al Señor por eso. ¿Ya? Ellos tienen un falso sacerdocio. No es bíblico. Es interesante porque ellos usan esas túnicas. ¿Sabe que todas esas túnicas de dónde vienen? De la religión babilónica. Así se vestían los sacerdotes babilónicos. Una falsa fuente de revelación. ¿Cuál es su revelación? No es la palabra de Dios, sino es la tradición.
y el magisterio. Se dedica a la idolatría junto a los santos. Hasta hace poco, ¿cierto? Declararon 2 santos más, ¿cierto? Juan 23, creo, y Juan Pablo, pero este es Juan Pablo no de la iglesia aquí, ¿no? Sino Juan Pablo II. Y entonces uno piensa cómo seres humanos falibles pueden determinar a una persona a hacerla santa. Eso es transgredir la palabra de Dios, quitarle el poder que solamente la sangre de Cristo puede hacer. El único que puede hacer a un pecador santo es el poder de Cristo, es su sangre y su obra en la cruz del Calvario. No hay ser humano que pueda hacer eso. Se venera y exalta a María por encima de Cristo y aún de Dios. En el sacramento, ¿cierto? Ellos le llaman la misa, nosotros le llamamos la cena del Señor, que no es un sacramento, es un símbolo. Para ellos la misa, o la Santa Cena, como le llamamos nosotros, es un sacramento, es decir, esto salva al que participa, quitándole el poder salvífico a Cristo, y crucifican a Cristo una y otra vez, cada vez están sacrificando a Cristo, cuando la Biblia dice que Cristo murió una sola vez para siempre. Amén, amén. Pero cada vez ellos están sacrificando el cuerpo, según ellos, de Cristo. Ofrece falso perdón a través de ¿qué? De la confesión. Hay que ir a un confesionario, hay que buscar a un sacerdote y decirle todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Cuando dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Sus sacramentos son inoperantes. Ellos tienen 7 sacramentos. El sacramento, a ver, los que se acuerdan un poco, el bautismo, confirmación, primera comunión, la extremaunción, el matrimonio. Me faltan 2. Confesión y uno me falta, no sé cuál será. Pero son sacramentos, según ellos, salvan. Pero la Escritura muestra que esos no tienen poder, son inoperantes. El único que puede salvar es la obra bendita de Jesucristo. Nada más. Un falso evangelio de obras. Ellos dicen que el hombre puede ser salvo por medio de las obras. La abominación de adoración de ídolos, de reliquias, oraciones por los muertos. Entonces, estoy hablando de lo que la Iglesia cristiana, apostólica, romana cree. Este es un falso evangelio. No es el evangelio bíblico. El gran enemigo de la verdad ha sido y es el catolicismo romano. Es apóstata, es corrupto, es herético y es falso. Pero lo peor de todo es la usurpación del trono de Cristo por el papado. Hermanos, debemos entender que otra vez que los católicos, aunque sean muy sinceros, aunque estén pensando en Cristo, pero detrás de todo eso, para poder llegar a ser salvos, tienen que ser primero parte de la Iglesia Católica, hacer obras y hacer un montón y guardar los sacramentos para ser salvos. Entonces, aunque sean muy honestos, están realmente perdidos en sus pecados. Y a veces nosotros pensamos y vemos a gente tan buena, muy buena, y que está en la Iglesia Católica, y nosotros decimos, está cerquita, ¿no es cierto? Pero está cerca, está así un poquito, un pequeño empujoncito y ya. Pero no es así. Nadie está cerca de ser salvo. Estamos
lejos si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón. Yo creo que ahí en el infierno van a haber muchos católicos muy honestos, muy sinceros, pero van a estar perdidos si nosotros no le llevamos el Evangelio de salvación. Debemos orar por ellos, hermano. Usted debe orar por esos familiares que aún siguen en la Iglesia Católica. Usted debe orar por ellos. ¿Y orar para qué? Para que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones, para que ellos alcancen salvación. Como dice Pablo ahí en Corintios, que el velo caiga de sus ojos y ellos vean la verdad, porque están engañados. Pero lo peor de todo, hermano, como decía, es la usurpación del trono de Cristo. Cristo dijo a los apóstoles que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sería el paracleto, sería el vicario, el que representaría a Cristo en esta tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre, no un hombre. Pero dentro del catolicismo hay un grupo de personas que yo creo que son las más desesperadas de todas las que están en esa religión. Y estas son los sacerdotes. Se les ha impuesto una restricción no natural, el celibato forzado. No se pueden casar. Y esto les ha llevado a una horrible perversión sexual y desviación y conciencias heridas y atormentadas. Y por esta causa hay una masiva homosexualidad que está muy extendida en el sacerdocio católico. Y uno lo ve. La pedofilia, el chantaje, cuando todas estas cosas se conocen. Hace poco, bueno, no tanto hace poco, como un año atrás, salió la noticia, es cierto, que el secretario, algo así, ¿no?, del Vaticano, robó unos documentos en que seguramente delataba muchas cosas del Papa, en ese momento Ratzinger, y él tuvo que renunciar para evitar el chantaje. El cardenal de Roma tiene un departamento de 12 habitaciones. Y en la planta baja de ese departamento tiene el bar gay más grande de Roma. Leemos de sacerdotes que deben renunciar por causa de la prostitución homosexual y de la pedofilia. Lo vemos, hermanos, todos los días. Todos los días. Y es el sacerdocio que ellos han inventado. Este celibato forzado se originó por allá en el año 1100, cuando el Papa quiso, o el obispo de Roma quiso detener la acumulación de riqueza de las familias sacerdotales. Por lo que se le ocurrió el celibato forzado, confiscó las propiedades, las posesiones de ellos, y claro, y si ellos no tenían hijos, no tenían a quien heredar esas fortunas, y por lo tanto las familias más ricas quebraron, y todos esos propiedades pasaron, ¿cierto?, a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana siempre ha sido corrupta porque es un sistema falso. Y un sistema religioso falso no puede hacer frente al pecado. No puede detener el pecado porque es un sistema falso. Gente que no es salva, gente que no es regenerada, y por lo tanto no pueden detener el pecado. Ratzinger, cuando renunció,
Es interesante que nunca había ocurrido en la historia del papado, nunca había ocurrido que alguien renunciara. Tenía que morir para que fuera reemplazado. Pero esta vez él renunció, algo que nunca había ocurrido, porque era la única manera, según él, de limpiar, con sus palabras él lo dijo, era la única manera de limpiar el Vaticano a lo que él llamó la inmundicia del Vaticano. Y hermanos, se supone, según ellos, que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Y este que se dice representante de Cristo declaró que la única manera de limpiar la inmundicia del Vaticano era renunciar, porque renunciando él tenían que renunciar todos los que estaban involucrados, y era la única manera de poder limpiar toda esa inmundicia, porque él había sido cómplice de todo lo que pasaba ahí. Hermano, ellos necesitan el Evangelio. Los católicos, los sacerdotes, no son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Nosotros como cristianos tenemos un solo enemigo, que es el diablo y sus demonios, y el mundo y la carne, pero no las personas, no las religiones, sino ellos necesitan que nosotros les llevemos el Evangelio. Un sacerdote, un católico que está participante, activo en la Iglesia Católica, ellos necesitan la salvación, necesitan que nosotros les llevemos el Evangelio, porque ellos están perdidos igual que aquellos que los conducen. Los sacerdotes necesitan el Evangelio. Los católicos que asisten necesitan el Evangelio. Debemos comunicarles el Evangelio a ellos. Dentro de ellos, dentro de los sacerdotes hay un grupo especial de sacerdotes llamados los jesuitas. Se les llama así, originalmente eran los seguidores de Jesús. Así se denominaron, o se les conoce hoy más por los jesuitas. Interesante que por primera vez hay un papa que es jesuita, y Francisco es un jesuita de esa orden sacerdotal, jesuita. Y el énfasis de los jesuitas es la educación. En el mundo entero tienen muchas universidades y colegios que son formados por los jesuitas. La educación. De hecho, aquí en Santiago hay una, no sé, por lo menos conozco una, que es el Alberto Hurtado. Esa fue formada por ahí por el 98 por la orden de los jesuitas. Y no solamente su énfasis en la educación, sino que también el cuidado de los pobres. Pero esta es la cara que muestran al mundo. El catolicismo romano es el peor enemigo de la verdad. Es un sistema engañoso, con una máscara de cristianismo, pero en realidad es el sistema satánico, en el cual más de 1.200 millones de personas, según sus encuestas, 1.200 millones de personas en el mundo son cristianos católicos. 1.200 millones. Hermano, 1.200 millones están engañados, yendo a un infierno de perdición. ¿Qué decir de nosotros? Nosotros estamos asentados aquí en esta comuna de Maipú, donde está el templo católico más grande de Chile, ¿no? ¿Sí? Y de América. El más grande está aquí, es el trono. Bueno, ellos necesitan el Evangelio. Desde su comienzo, por ahí por el año 400 después de Cristo, hasta llegar a la reforma de Lutero, y yo quiero aclarar otra vez esto, muchos no entienden
no comprenden esto que tiene que ver con la reforma. Y todos hablan de la reforma y que ¿sabes? No fue una reforma de la iglesia evangélica, no fue una reforma de los cristianos, fue una reforma solo de la iglesia católica. Porque Lutero, que era católico, ¿cierto?, clavó estas tesis ahí en la catedral, haciéndoles ver las cosas erradas de la iglesia católica romana. Entonces hubo una reforma. Pero hermanos, siempre desde que Cristo se fue al cielo y dejó una iglesia, pero siempre hasta nuestros días ha habido una iglesia fiel a Cristo, fiel a la palabra de Dios, que siempre, pero siempre ha sabido que esa iglesia católica romana es apóstata y falsa. Entonces nosotros los cristianos, y muchos por ahí están perdidos, líderes evangélicos, celebran la reforma como que si ellos hubiesen venido de la iglesia católica. Los cristianos no celebramos la reforma. Nosotros, no sé de dónde es nuestro origen, pero hay uno de los grupos cristianos fieles al Señor, eran los anabaptistas. Capaz que venimos de ahí nosotros, ¿no? Medio parecido. Pero hubo siempre una iglesia fiel que se guardó y supo que esa era una religión falsa. Y este sistema persiguió a los creyentes genuinos. Persiguió a la verdadera iglesia. Y si usted ve la historia de la iglesia, usted va a encontrar a los hugonotes, los valdenses, los anabaptistas, que ellos fueron perseguidos por la iglesia católica apostólica romana. Porque ellos declaraban y estaban en desacuerdo con este sistema, y ellos están a favor de la verdad. Hermanos, la verdadera iglesia siempre ha identificado al Papa como un usurpador de Cristo, como un usurpador de la autoridad de Cristo y de su iglesia. Y todos aquellos que se opusieron a la iglesia católica, la iglesia católica los persiguió y los mató. Y si usted ve la historia de la iglesia, los jesuitas, la misma iglesia, la Inquisición, muchos en el colegio le hablaron de la Inquisición, era perseguir a los cristianos, los que estaban en contra de este sistema falso. Fue Martín Lutero quien dijo acerca del papado: el reinado del anticristo es el papado. Debo tanta obediencia al Papa como a la que le debo al anticristo. Spurgeon, un gran predicador del siglo, hace 2 siglos ya, dice: el Papa es el anticristo, quien quiera que sea. Hermano, el papado es contrario al evangelio de Cristo y es anticristo. Le roba a Cristo su poder salvífico y pone énfasis en los sacramentos y pone a un hombre falible en lugar de Cristo. La Iglesia Católica Romana se declara a sí misma como la única por medio de la cual los hombres pueden llegar a ser salvos. Nadie que está fuera de la Iglesia Católica puede ser salvo. Nadie. Bueno, entre paréntesis, hay algunos evangélicos que dicen lo mismo, ¿no? No, nosotros somos la única iglesia verdadera. Eso lo podemos decir solo nosotros, ¿no es cierto? No. Hay uno solo que salva y ese es Cristo, nadie más. Nadie más. Cualquier sistema religioso, aunque se llame cristiano, que diga lo contrario, es falso. Solo Cristo puede salvar. Y pone a un hombre falible en lugar de Cristo. Su gobierno, dijo Lutero, consiste en mentir, matar y destruir cuerpo y alma eternamente. Hay un pasaje en
Apocalipsis 17:6, que me hace pensar a mí en la historia de lo que ha pasado con la Iglesia católica, apostólica romana. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Hermanos, ¿cuántos cristianos fieles a la verdad, ¿sabe?, murieron a manos de la Iglesia Católica? ¿Cómo puede ser? Este sistema es falso porque ha inventado un falso sacerdocio, usurpando el sacerdocio bíblico. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice la Biblia con respecto al sacerdocio? ¿Quiénes son los sacerdotes? Dice 1 de Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué dice? ¿Real qué? Sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hay un sacerdocio bíblico y todo aquel que es salvo por la fe en Cristo es un sacerdote. Usted es un sacerdote. Por eso usted puede doblar sus rodillas y orar al Padre e interceder, porque usted es un sacerdote. El sacerdocio católico es falso, porque dice solamente que algunos son capaces de interceder delante de Dios, cuando la Escritura dice que cada creyente nacido de nuevo es un sacerdote para Cristo. Hoy en día vemos con toda euforia que este nuevo líder de la Iglesia Católica, Francisco Bergoglio, falso, me hace pensar en Apocalipsis, cuando habla de esa otra bestia que sube del mar con dos cuernos semejantes a un cordero y que habla como cordero. Y ese es el falso profeta. Yo no sé si de dónde saldrá el falso profeta. Algunos piensan que será el líder de la Iglesia Católica, quien está buscando el ecumenismo en el mundo entero, hacer una sola iglesia, la iglesia del hombre. Y entonces hay mucha euforia, todos quieren estar con Francisco. Y vemos a los, con indignación y con tristeza, que vemos a todos, a muchos líderes evangélicos. Un grupo de pastores argentinos corrió a las semanas allá a Roma a besar la mano del Papa. Y varios otros líderes importantes, como mencionaba hace un rato atrás Luis Palau, si usted lo busca para que se cerciore usted mismo, en YouTube ponga Luis Palau y la palabra Francisco y se va a dar cuenta que él tiene una buena opinión. Él es un cristiano, dice. Corren para besar la mano del mismo que sostiene esa doctrina anticristiana. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros por ellos? Como decía hace un rato atrás, ellos no son nuestros enemigos, son el campo donde debemos predicar, es el Evangelio verdadero. ¿Y cuántos de los que están aquí han sido salvados de ese sistema? No, hay varios que vienen de la Iglesia Católica y por la gracia de Dios conocieron el Evangelio. Alguien les habló de Cristo y pudieron conocer la verdad del Evangelio de Cristo. Porque hubo un creyente con amor
y con compasión que le guió a Cristo. Debemos tener compasión. Si bien es cierto, ellos están muchas cosas, como mencionaba, que son contrarias a la palabra de Dios, pero debemos tener compasión y saber decirle la verdad. Había una hermana en nuestra iglesia que ya no está con el Señor, pero ella no sabía cómo, no tenía mucho tino para decirle la verdad a ellos, ¿no? No, ustedes los católicos idólatras que se van a ir al infierno. No, usted no le va a decir eso. Claro, ella en vez de atraerlo a Cristo, lo alejaba de Cristo, ¿no? Hay que tener cuidado. Ellos no se van a dar cuenta de su error porque usted le hable lindas palabras. Ellos se van a dar cuenta del error cuando el Espíritu Santo les quite el velo. Pero ¿cómo les va a quitar el velo? Cuando usted con amor y con compasión le hable la verdad, le presente a Cristo como el único medio de salvación. No otra manera, no criticarle, porque ellos creen que están haciendo bien y ellos son engañados. Es impresionante cómo la Iglesia Católica aparece cada día en las noticias, ¿cierto? Y el mayor porcentaje por delitos sexuales y de corrupción, ¿ya? Pedofilia, abuso sexual. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos líderes que al igual que Lutero denunciaron estas atrocidades? ¿Por qué no aparecen todos estos líderes evangélicos denunciando esto que está mal en la Iglesia Católica? Y es porque su voz ha sido acallada, porque el mismo protestantismo se ha corrompido lamentablemente al igual que ellos. ¿Puede cambiar la Iglesia Católica? No, porque ellos dicen que son infalibles. Y si es infalible, no se equivoca, no comete errores. Y si no te equivocas, si no cometes errores, no hay nada que corregir. ¿Dónde estará Juan Pablo II? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrán ido los otros papas? ¿Habrán ido al cielo? Hermanos, ¿cuál es la única manera de ser salvos? Hechos 13:39. Hechos 13:39. Hermano, hay mucho que decir. Dice Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿qué dice? En él es justificado todo aquel que cree. Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Mire, a mí me impresionó algo. Lo voy a decir después, ¿no? Romanos 3, 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, no es por las obras. Claramente lo dice la palabra del versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justificación es por medio de la fe en Él, en Cristo. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces cuando se habla de sacramentos, cosas que yo tengo que hacer para ser salvo, está pasando por encima de la bendita y autoritativa palabra de Dios.
que dice que la justificación es solamente por la fe, no por las obras. Dios justifica al hombre aparte de las obras solo por la fe. Efesios 2, 8 y 9, eso lo sabemos de memoria. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, y no por obras. En el Concilio de Trento, el Concilio de la Iglesia Católica, ellos dicen y declaran así, cito un párrafo, dice: para los que obran bien hasta el final, la vida eterna es ofrecida. Para los que obran bien hasta el final, la vida eterna es ofrecida. Y que por sus obras merezcan la vida eterna. Es un falso sistema religioso. Otro concilio, por allá por el 1500, ellos declararon así: si alguien dice que el pecador es justificado solo por fe, que sea maldito. Si alguien dice que al que cree se le imputa la justicia de Cristo, sea maldito. Que alguien que dice y declara que las obras no te pueden salvar, sea maldito. Juan Pablo II dijo que María es el camino que lleva a Cristo. Él declaró que ella no tiene pecado. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, la historia del papado. Y yo preguntaba: ¿dónde estarán estos papas de la iglesia? ¿Dónde irán todos aquellos que creen que por los sacramentos, guardando los sacramentos, pueden ser salvos, pero nunca confiaron solo en Cristo? Las personas pueden creer en Cristo, pero si ellos insisten en hacer muchas otras cosas para ser salvos, ellos no están poniendo su fe en Cristo y por lo tanto no son salvos. Hermano, la historia del papado está llena, si usted ve la historia del papado, está llena de incesto, homicidios, corrupción, inmoralidad. Hermanos, es horrible. Y la gente que sigue allí está cegada, no ve y va a un infierno de perdición. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevarle el Evangelio. Debemos llevarle a ellos el Evangelio. Ellos pueden estudiar la Biblia, pueden hablar de la Biblia, pero hermanos queridos, no son salvos. Si ellos llegan a ser salvos, como dice Pablo en Corintios: salid del medio de ella, pueblo mío. El que es verdaderamente salvo, la luz va a venir a sus ojos y no va a poder permanecer en un sistema corrupto, apóstata y que usurpa el trono de Cristo. No va a poder seguir. Va a salir, porque se va a dar cuenta que lo que dice la Biblia y lo que ellos hacen son contradictorios. Varios testimonios hemos escuchado, me acuerdo de hermana María, cierto que ella leyendo la Biblia
se empezó a dar cuenta que, y iba a la iglesia, no iba a la iglesia, y se empezó a dar cuenta que había cosas que no coincidían. Y tuvo que salir. Yo le dije al curita, le dije que por qué no le decían a la gente que están equivocados, ¿no? Porque si no nos lincharían y no podemos volver atrás. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado que le han preguntado a toda esa gente que vaya al norte a hacer la famosa diablada, y le preguntan a los sacerdotes ahí, ¿y por qué permiten eso si no está bien? Es que los vamos a perder a todos. ¿Y para qué decir del purgatorio? Hermano, vender perdón por plata. Vender perdón por dinero. Crear el purgatorio para sacarle dinero a la gente. Pensar que está en el purgatorio, del purgatorio lo pasamos, del infierno lo pasamos al purgatorio, del purgatorio lo pasamos al cielo. Cuando la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ellos están perdidos. Jesús dijo a los apóstoles: es necesario que yo me vaya y les voy a enviar el vicario. Y ese vicario es el Espíritu Santo, que es uno igual a Cristo, porque son uno y está en lugar de Cristo. Y por eso podemos cada uno tener a Cristo como nuestro amigo. Porque si Él no se hubiese ido, Cristo estaría allá en Jerusalén, nunca lo verían. Y solo algunos tendrían el privilegio de estar cerca de Él. Pero Él se fue, envió uno igual a Él, que está en lugar de Él, y Él está en nuestro corazón. Y podemos tener una relación con Cristo, porque hay un vicario y es el Espíritu Santo. Entonces, nunca se le pase por la mente decir nuestros hermanos católicos, porque no lo son. Están perdidos y debemos llevarle la verdad del Evangelio. Ore por ellos, ore por ellos. Así como un día alguien le habló a usted de Cristo y Cristo le salvó y le hizo ver la verdad, también Dios lo va a hacer con aquellos que son católicos de su familia o amigos, porque Dios les puede salvar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, sabemos que el padre de mentiras es el diablo. Y que de alguna manera, Señor, Él va a engañar al mundo, y lo vemos y vemos hoy que así es. Señor, y lo peor de todo es que presentando un falso cristianismo, un falso evangelio, miles y miles de personas van camino al infierno en un sistema falso que es del mismo diablo, para que ellos no alcancen salvación. Gracias te damos, Señor, porque usted a muchos los ha sacado de ahí, ha usado a tus siervos para llevar ese evangelio. Yo te ruego por nosotros que ponga compasión en nuestro corazón, compasión, porque ellos están engañados y ellos creen que lo que ellos siguen es verdad, porque están engañados. Señor, oramos por ellos, por ese familiar, aún por esos hijos, por esos amigos o vecinos que siguen ahí, confiando en cualquier cosa menos en Cristo para su salvación. Oramos, Dios, que el velo caiga de sus ojos y ellos puedan ver a Cristo, solo a Cristo, y que solo por la fe ellos puedan alcanzar salvación. Señor, denos compasión por ellos. Gracias por tener tu palabra.
Pero también ayúdanos, Señor, a compartir esta verdad con aquellos que no te conocen. Denos amor, mucho amor, compasión, y también, Señor, sabiduría para poder llevarles a ellos y presentarles a ellos la verdad que les puede salvar. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.